Estimados señores, ¿qué pensarían si les comentara que el auténtico misterio para revitalizar su masculinidad, restaurar su seguridad y recobrar la fuerza que pensaban extinguida definitivamente no se oculta en una botica ni en una píldora prescrita? Consideren que se encuentra resguardado silenciosamente en su hogar. Exactamente, me refiero al bicarbonato común, un elemento que han empleado durante años para asear o preparar alimentos, pero que al combinarlo con los componentes naturales correctos puede generar efectos tan intensos e instantáneos que algunos caballeros perciben la transformación en menos de 20 minutos. Soy especialista en urología y bienestar masculino, con más de 30 años de experiencia atendiendo varones superiores a 60 años. He consagrado mi profesión a asistir a los hombres para recobrar su energía, salvaguardar su próstata y restaurar la cercanía que creían desaparecida. He observado a numerosos pacientes ingresar a mi oficina desalentados y marcharse con esperanza renovada gracias a alternativas simples y naturales que verdaderamente operan. Observen esta asombrosa contradicción. Millones de varones invierten fortunas mensualmente buscando remedios empaquetados, pero el instrumento más desestimado para la circulación, la resistencia y erecciones más sólidas se encuentra precisamente allí. En su alacena, el bicarbonato por sí mismo puede parecer inocuo y ordinario, pero mezclado con determinados elementos naturales se transforma en un catalizador poderoso que la mayoría de los varones ni siquiera contemplan. Por esto, actualmente deseo compartir con ustedes algo excepcional. 5 recetas específicas, 5 combinaciones simples, seguras, efectivas y diseñadas para producir modificaciones genuinas en el funcionamiento de su organismo. No son artimañas ni compromisos vacíos. Son mezclas respaldadas científicamente que pueden transformar su estado físico. Y aquí está lo más favorable. Los orientaré detalladamente por cada una de estas 5 recetas. Efectivamente, una de ellas es tan eficaz que muchos varones aseguran experimentar una corriente de vitalidad y solidez en menos de 20 minutos. No se pierdan lo que sigue. Antes de iniciar, si todavía no lo han realizado, suscriban y activen la notificación para no perderse las tácticas de bienestar natural que divulgo semanalmente, creadas especialmente para varones mayores de 60 años. Si este contenido les resulta beneficioso, escriban 1 en los comentarios. Si no, escriban 0 para que comprenda cómo perfeccionar aún más el material futuro. Ahora, iniciemos con la primera receta. Y podría asombrarlos por su sencillez. Al mezclar bicarbonato con zumo de limón recién exprimido, generas un potenciador natural que contribuye a balancear la acidez corporal, purifica las arterias y fomenta erecciones más robustas y saludables en minutos. Receta 1. Granizado de bicarbonato con zumo de limón. Cuando rememoro la primera ocasión que le comuniqué esto a uno de mis pacientes, un caballero de aproximadamente 70 años llamado Richard, recuerdo su expresión de escepticismo, se inclinó hacia adelante en mi oficina y expresó: «Doctor, ¿verdaderamente me está comunicando que algo tan elemental como zumo de limón y bicarbonato podría asistirme en esa área?» Y sonreí porque comprendía exactamente lo que experimentaba. La incredulidad, la vacilación, esa voz persistente que murmura no puede ser tan sencillo. Pero la realidad es que ocasionalmente las alternativas más poderosas son las que ignoramos, las que tenemos precisamente enfrente en la cocina. El bicarbonato mezclado con zumo de limón genera una reacción natural que no solamente burbujea en el recipiente, dentro del organismo asiste a neutralizar el exceso de acidez que se acumula con los años. La acidez elevada puede inflamar silenciosamente las arterias, complicando el flujo sanguíneo donde más se requiere. Y si hay algo que deseo que memoricen sobre las erecciones es esto: dependen completamente del flujo sanguíneo. Cuando la circulación está obstruida o es lenta, el rendimiento se afecta. Pero cuando la sangre circula libremente, su organismo responde con una potencia y firmeza que puede sorprenderlos incluso a ustedes. A eso añádale el poder del zumo de limón fresco. Los limones son abundantes en vitamina C y antioxidantes naturales que protegen sus arterias y las conservan flexibles. También estimulan el óxido nítrico, una molécula de la que el organismo depende para dilatar los vasos sanguíneos. Al combinar zumo de limón con bicarbonato, no solamente equilibran la química corporal, sino que también le proporcionan a su circulación un impulso natural que puede marcar una gran diferencia en apenas media hora. Recuerdo que Richard me contactó una semana después, con la voz colmada de entusiasmo. Expresó: «Doctor, probé el bicarbonato y el agua de limón tal como me indicó. Mi esposa no podía creer la diferencia. Me sentí más liviano, más vivo y sí, más como el hombre que solía ser».
No es una publicación científica lo que dice. Es un hombre real redescubriendo su vitalidad. Y por eso comparto esto con ustedes ahora, porque comprendo lo importante que es no solamente para su organismo, sino también para su confianza, sus relaciones y su autoestima. Para probarlo ustedes mismos, simplemente mezclen media cucharadita de bicarbonato en un vaso de agua tibia y expriman el zumo de medio limón fresco. Bébanlo unos 30 minutos antes de la intimidad y observen cómo responde su organismo. Para muchos varones no se trata solamente del resultado físico, sino también del impulso psicológico, la sensación de que vuelven a tener el control, de que no tienen que depender de píldoras ni remedios fáciles, sino que pueden recurrir a algo seguro y natural. Y aquí está lo mejor. Esto es solamente el inicio. El limón y el bicarbonato son el primer paso. Pero al combinar el bicarbonato con otros elementos naturales, los efectos pueden ser aún más potentes y duraderos. Efectivamente, la siguiente receta que compartiré se denomina el poder del óxido nítrico de la naturaleza y tiene el potencial de transformar su circulación de maneras que quizás no crean posibles. Permanezcan conmigo porque este próximo podría sorprenderlos aún más que el primero. Receta 2. Bicarbonato con zumo de remolacha. Hay algo casi extraordinario en las remolachas, aunque la mayoría de los varones con los que converso nunca les prestan ni un segundo pensamiento. Debo reconocer que la primera ocasión que le recomendé zumo de remolacha a uno de mis pacientes, un educador jubilado llamado Mao, se rió entre dientes y expresó: «Doctor, no he tocado una remolacha desde que mi madre me forzó a comerlas de niño, pero cuando le expliqué lo que esas raíces rojas y profundas podían realizar por su flujo sanguíneo y energía, se acercó repentinamente interesado. Y cuando finalmente lo probó, me contactó días después con una mezcla de sorpresa y gratitud en su voz. No lo puedo creer. Mi organismo respondió como si tuviera 20 años menos». Ese tipo de reacción nunca me cansa porque demuestra lo poderosa que puede ser la naturaleza cuando le das una oportunidad. La remolacha está repleta de nitratos y cuando el organismo los procesa se convierten en óxido nítrico. Esa es la misma molécula de la que dependen sus arterias para expandirse, relajarse y permitir que la sangre fluya donde más se necesita. Y como saben, las erecciones no son más que un flujo de sangre cuidadosamente orquestado hacia las cavidades correctas. Cuanto más fuerte y libre sea ese flujo, más fuerte será la respuesta. Al añadir bicarbonato al zumo de remolacha se genera una combinación que no solamente favorece la producción de óxido nítrico, sino que también equilibra la acidez del organismo, asegurando que los vasos sanguíneos se mantengan abiertos y receptivos. Es como destapar una tubería y abrir el grifo del agua a toda potencia. Recuerdo que Mao describió la primera ocasión que bebió esta mezcla antes de pasar una noche con su esposa. Expresó: «Doctor», me miró como hacía años que no lo hacía. Ya no me sentía viejo, me sentía vivo. Esa palabra vivo se me ha quedado grabada porque con demasiada frecuencia los varones mayores de 60 años empiezan a sentirse invisibles, desconectados o se resignan al declive. Pero no tiene por qué ser así. Ocasionalmente un simple vaso de zumo de remolacha mezclado con media cucharadita de bicarbonato puede activar su organismo recordándoles que la fuerza y el deseo aún están dentro de ustedes esperando a ser liberados. Para prepararlo, solamente necesitan una remolacha mediana exprimida o licuada hasta obtener un líquido suave. Agreguen media cucharadita de bicarbonato y bébanlo aproximadamente 1 hora antes de la intimidad. Para muchos varones, el cambio no es solamente físico, es emocional. El color regresa a sus mejillas, su energía se siente más firme y su confianza comienza a recuperarse. Y considero que esa confianza es tan importante como la biología, porque cuando sienten la seguridad de que su organismo puede rendir, se comportan de manera diferente en cada aspecto de su vida. Lo que más me entusiasma es que el zumo de remolacha es solamente uno de los muchos aliados naturales que potencian los efectos del bicarbonato. Efectivamente, la siguiente mezcla podría sorprenderlos aún más, ya que combina una bebida relajante para la hora de dormir con un poder secreto para la relajación, la resistencia y la pasión, todo a la vez. Si pensaban que la remolacha era impresionante, esperen a saber qué sucede cuando el bicarbonato se mezcla con leche y miel. Receta 3. Bicarbonato, leche tibia y miel. Todavía recuerdo una noche en que un señor llamado Thomas, de 72 años y recién enviudado, vino a consultarme. Parecía cansado, no solamente por la edad, sino por cargar con años de decepción. Parado frente a mí, admitió en voz baja: «Doctor, no solamente quiero energía para la intimidad. Quiero sentirme tranquilo de nuevo, como si pudiera disfrutar del momento en lugar de preocuparme».
Esa confesión me impactó profundamente porque me recordó que gran parte del rendimiento masculino no se trata solamente del flujo sanguíneo, sino también de la paz mental. Por eso, esta receta es una de mis favoritas: leche tibia y miel con un toque de bicarbonato. Cuando piensan en leche tibia, quizás se imaginen un remedio para dormir de la infancia, algo que quizás les dio su madre o su abuela, pero al combinarla con miel y una pizca de bicarbonato se transforma en algo mucho mejor, un tónico calmante y nutritivo que prepara organismo y mente para la intimidad. La leche aporta proteínas y calcio, nutrientes que el organismo necesita, no solamente para tener huesos fuertes, sino también para una función nerviosa estable. La miel aporta energía natural y rápida, revitalizando suavemente el organismo, y el bicarbonato, por simple que parezca, desempeña un papel fundamental al facilitar la digestión y reducir el estrés interno causado por la acidez. Juntos, estos tres ingredientes crean un equilibrio de relajación y vitalidad que puede restaurar la confianza antes de la intimidad. Thomas decidió probarlo. Una noche calentó un vaso de leche, le añadió una cucharadita de miel, una pizca de bicarbonato y se lo bebió despacio. A la mañana siguiente me contactó con la voz más animada que antes. Doc, expresó, por primera vez en años no estaba tenso, no le daba demasiadas vueltas, simplemente disfrutaba de estar con ella y todo salió bien. Ese tipo de historia es lo que me mantiene motivado, porque demuestra que ocasionalmente el ingrediente que falta no es otro estimulante ni una píldora, sino una forma de calmar la mente mientras se energiza suavemente el organismo. También hay una verdad más profunda aquí. A medida que los varones envejecen, el estrés se convierte en un enemigo silencioso. Ansiedad, preocupación por el rendimiento, miedo al fracaso. Estos pensamientos pueden paralizar el organismo más rápido que cualquier condición física. Pero una bebida caliente y reconfortante como esta no solamente calma el sistema nervioso, sino que también crea un ritual, un momento de preparación que le indica a la mente y al organismo: esta noche estás seguro. Esta noche puedes relajarte. Y en ese relajamiento el organismo a menudo recupera su fuerza natural. Así que si alguna vez se han encontrado despiertos, tensos antes de la intimidad, o si alguna vez han deseado una manera de vivir el momento con tranquilidad y seguridad, esta receta puede ser justo lo que necesiten. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Mientras que la leche y la miel calman y relajan, la siguiente receta añade fuego, una especia natural que no solamente calienta al organismo, sino que también estimula la circulación de maneras que pueden sorprender incluso al hombre más saludable. Síganme porque cuando el bicarbonato se combina con el té de jengibre, los resultados pueden sentirse como encender una chispa que estaba esperando avivarse. Receta 4. Bicarbonato con té de jengibre. El jengibre tiene algo extraordinario y a lo largo de los años he observado cómo ha cambiado la vida de muchos varones que creían que sus mejores días habían quedado atrás. Recuerdo a un paciente, Daniel, de 68 años, que había sufrido un leve susto cardíaco y le aterraba tomar píldoras fuertes para sus problemas de rendimiento. Llegó a mi consulta con aspecto desanimado y confesó: «Doctor, siento que mi organismo me está traicionando y me da miedo probar algo arriesgado, pero tampoco quiero rendirme». Le hablé del jengibre, que se ha usado durante siglos como estimulante natural y estimulante circulatorio, y al combinarlo con bicarbonato, crea una receta sorprendentemente potente que no solamente despierta al organismo, sino que también lo estabiliza. Daniel me miró con escepticismo, pero aceptó probar. Una semana después, su sonrisa lo decía todo. Lo cierto es que el jengibre es uno de los regalos más potentes de la naturaleza para los varones. Actúa dilatando suavemente los vasos sanguíneos, lo que permite que más oxígeno y nutrientes circulen libremente por el organismo, incluyendo los tejidos más importantes para la intimidad. El bicarbonato, por su parte, ayuda a reducir la acidez estomacal, lo que significa que pueden disfrutar del jengibre en cantidades más grandes y efectivas sin irritación. Juntos, estos dos sencillos ingredientes crean una sinergia que favorece tanto la salud cardíaca como el rendimiento sexual. Es una combinación poco común, segura para varones de entre 60 y 70 años, que aunque sean cautelosos, desean recuperar su vitalidad. Daniel describió la experiencia como una mezcla de pasión y calma. Me expresó que después de beber el té, sintió un calor que le recorrió el organismo, no solamente el pecho, sino hasta donde más le importaba. Al mismo tiempo, no se sentía nervioso ni ansioso, al contrario, se sentía firme, concentrado y preparado. Ese equilibrio es justo lo que muchos varones mayores necesitan,
no una sacudida brusca que los deje agotados, sino una llama constante que les dé confianza y les mantenga la energía. Preparar esta receta es sencillo, pero es mejor si se hace con cuidado. Corten unos trozos de raíz de jengibre fresco, hiervanlos a fuego lento en agua caliente durante varios minutos y luego viertan el té en su taza. Agreguen media cucharadita de bicarbonato y bébanlo lentamente, dejando que el calor los inunde. El ritual en sí mismo forma parte del beneficio, un momento de atención plena donde preparan no solamente su organismo, sino también su estado mental. Para cuando terminan el último sorbo, su sistema ya está entrando en un estado más abierto y energético. Y esto es lo que más me entusiasma. Por muy efectivo que sea el té de jengibre con bicarbonato, la receta final que deseo compartir con ustedes podría ser la joya de la corona. Combina una de las frutas naturales más poderosas para la vitalidad masculina, un alimento elogiado durante siglos y respaldado por la ciencia moderna como un potenciador natural del rendimiento. Quédense conmigo porque cuando les cuente lo que sucede cuando el bicarbonato se combina con el zumo de granada, entenderán por qué tantos varones lo llaman la alternativa natural a la píldora azul. Receta 5. Bicarbonato y zumo de granada. Nunca olvidaré una conversación con un varón llamado George, de 70 años, que una tarde estaba sentado en mi oficina con lágrimas en los ojos. Me expresó que se sentía como una sombra de sí mismo, que la chispa de su matrimonio se había apagado poco a poco y temía que se hubiera ido para siempre. Le di un vaso de zumo de granada rojo intenso mezclado con una cucharada pequeña de bicarbonato y le expresé: «George, dale una oportunidad». Parecía dudoso, pero una semana después regresó con una expresión completamente diferente. Sus hombros estaban más rectos, sus ojos más brillantes y sus palabras aún resuenan en mi memoria. «Doctor, siento que he recuperado mi virilidad». La granada ha sido reconocida durante mucho tiempo como una de las frutas más poderosas para la salud masculina. Está repleta de antioxidantes que no solamente protegen los vasos sanguíneos, sino que también los mantienen flexibles y fuertes. Los vasos sanguíneos sanos son la base de unas erecciones fuertes. Al añadir bicarbonato a la mezcla, se mejora el suministro de oxígeno a nivel celular y se aumenta la resistencia de una forma que las píldoras simplemente no pueden replicar. El resultado no es solamente una mejora temporal, sino un refuerzo más profundo y duradero para el rendimiento. Beber esta mezcla es sencillo, pero casi una ceremonia. Sírvanse un vaso de zumo de granada sin azúcar, añadan media cucharadita de bicarbonato y bébanlo unos 45 minutos antes de la intimidad. La dulzura ácida del zumo, combinada con la suave efervescencia del bicarbonato, crea no solamente un sabor refrescante, sino también una sensación de anticipación. Una sensación de que algo poderoso está despertando en ustedes. Muchos varones afirman que no solamente notan cambios físicos, se sienten más seguros, más centrados, más conectados consigo mismos y con sus parejas. George me contó después que su esposa notó el cambio de inmediato. No se trataba solamente de firmeza, se trataba de energía, presencia y pasión. Ese es el tipo de transformación que hace que esta receta sea tan especial. No solamente restaura la función, restaura el orgullo y la cercanía, cualidades que todo varón merece sin importar su edad. Y ahora, después de haberles explicado estas 5 recetas extraordinarias, deseo dejarles una reflexión final. No son trucos de magia ni promesas vacías. Son herramientas naturales, sencillas y poderosas que esperan en su cocina para ser utilizadas. Pero lo que realmente importa es cómo deciden ponerlas en práctica, porque en la conclusión que estoy a punto de compartir, les explicaré por qué estos pequeños pasos pueden ser el punto de inflexión para recuperar su vitalidad y vivir con confianza. Sigan conmigo porque el mensaje que les daré podría cambiar su perspectiva sobre su salud y su futuro. Caballeros, hemos explorado 5 recetas poderosas que combinan la simplicidad del bicarbonato con los mejores aliados de la naturaleza. Zumo de limón para despejar los vasos sanguíneos, zumo de remolacha para estimular la circulación, leche tibia con miel para calmar y energizar, té de jengibre para encender la llama de la pasión y zumo de granada para restaurar el orgullo y la pasión. Cada uno ofrece una forma segura y natural de mejorar el flujo sanguíneo, la confianza y la intimidad sin depender de píldoras peligrosas. Recuerden, su edad no define su vitalidad. Con estos sencillos pasos podrán recuperar fuerzas, reconstruir la cercanía y demostrarse a sí mismos que sus mejores días aún están por venir.